ese sector, generalmente se suele hacer mal humor, no muy gracioso, de un lado y el otro, y del otro. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un Nico, ¿vos conocés el grupo de Monty Python y su trabajo, más o menos lo que hizo? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te parece? ¿A dónde apunta su humor? ¿Vos qué opinas también? O sea, más que nada pensando en que no es un humor argentino, y sino que, bueno, que es de otro país. O sea, la sociedad, ¿cómo crees que lo viera para toda la sociedad? ¿Vos qué pensás de ese humor que hacían los Monty Python? Bueno, los Monty Python es un gran grupo humorístico que tiene mucho que ver con la tradición humorística inglesa, que se apoya, por un lado, en la incorrección política y por el otro lado en el humor absurdo. Sobre todo el humor absurdo es bastante selectivo, es decir, no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo entra en ese código, entonces de pronto no es tan popular como otro tipo de humor más directo. En el caso de Inglaterra, incluso si bien eran populares o relativamente populares, tampoco eran el humor masivo. En ese sentido era mucho más masivo Benny Hill, que es un poco posterior o contemporáneo. Es un humor que trasladado a nuestro país yo no sé si funcionaría. Se han hecho experiencias similares y el viejo cha-cha-cha o en general los programas que hacía Casero tenía cosas de Monty Python, pero muy argentinizadas. Creo que es uno de los casos, además, en el que queda claro que dependiendo el tipo de humor que se hace, no siempre puede ser universal, es decir, no siempre compartís los códigos y no a toda sociedad le va a causar el mismo tipo de risa. De hecho, cuando se apoyan Monty Python o incluso volviendo a Benny Hill, cuando se apoyan muchas veces el humor absurdo se apoya en el juego de palabras, que es algo intraducible. Entonces sucede que a la hora de pasarlo al castellano, por ejemplo, pierde completamente sentido o tenés que hacer toda una modificación del texto o desde la traducción, en la cual pierde por completo el sentido original. Pero más allá de eso, una cosa interesante para tener en cuenta y que si analizan cualquier tipo de humor y de humoristas, van a ver que los recursos suelen ser siempre los mismos. Utilizan el mismo recurso para hacerte reír Monty Python, que Francella, que no sé, los Lelutiers, que Jorge Corona. Solo que bueno, el material y el estilo es lo que cambia. Claro, porque está acorde a la sociedad donde se muestra, ¿o no? También, como vos explicabas recién, o sea, acá no funcionaría, por ejemplo, como está hecho tanto los Monty Python, como por ejemplo, no sé, La Niñera o Francella, que cuando hace Casados con Hijos, que también es comprado así de Estados Unidos, y por ahí uno cuando ve el verdadero de allá de Estados Unidos, acá por ahí uno no se ríe, y cuando allá en Estados Unidos ven el argentino tampoco se ríen, en eso por ahí también, ¿no? Lo que pienso yo, no sé si... Claro, es verdad, sí, es muy difícil trasladar de forma pura un producto, un material humorístico producido en otra lengua, en otra sociedad. Siempre hay que adaptarlo. De hecho, bueno, el ejemplo de La Niñera o de Casados con Hijos, o sea, si uno constata, va a ver que hay una estructura que se mantiene y algunos gags, pero que se va modificando adaptándolo a nuestra idiosincrasia. Es más notorio sobre todo en Casados con Hijos, donde muchas veces en los capítulos mantenían como la idea matriz del capítulo, pero después se iba decantando mucho a la actuación y a la interacción entre los personajes, que en este caso se confunde el personaje con los actores, ¿no? Francella, Florencia Peña. Claro, y después, terminando un poco
¿Vos crees que también todo lo que es humor hoy en día se sostiene y está, no sé si en contraposición, pero por ahí se basa en lo que son no las diferentes sociedades, sino entidades como por ejemplo, no sé, contra la política, como hablabas, contra la iglesia, contra, por ahí, no en contra de la familia, pero sí, por ejemplo, no sé, lo que hacía eh, Olmedo en su momento, por ahí había a mujeres que no les gustaba, o sea, no sé si me explico la pregunta, ¿no? De que por ahí está sosteniendo una ideología desde lo político, desde la religión, desde por ahí lo que es la familia. ¿Vos crees que es así, que el humor, una de las patas para hacer humor es eso, ir y bueno, hablar de esos temas? Y, o sea, el humor es una forma de discurso y siempre el humorista quiere decir algo más allá de hacerte reír, o casi siempre. Y sí, siempre encierra, aunque sea mínimamente, una cierta cuota de crítica hacia algo y de burla hacia algo que muchas veces en realidad es trágico. Es decir, cuando uno hace chistes sobre borrachos, por ejemplo, por decir algo, o sea, te estás riendo de una enfermedad, en definitiva. Es decir, si uno hila fino, o sea, siempre en el humor corres el riesgo de, aunque no lo pretendas, ofender a determinado grupo, minoría o mayoría. Y hoy en día, ¿no? Como vos hablabas, ¿hay algo que te gustaría hacer y hay algo que vos nunca harías? O sea, desde, como guionista, que si vos algo, si vos te proponen algo, hay algo que no harías y hay algo que sí, que siempre te gustaría hacer dentro de lo que es humor. A mí en lo particular, bueno, en realidad hace un tiempo descubrí que la mejor forma de hacer humor es escribiendo drama. Parece un contrasentido, pero eh, en general a los guionistas nos sucede, nos gusta contar historias. Es decir, a diferencia de un simple humorista, iba a decir, eso suena feo, pero digo, a diferencia de el humorista que busca el efecto de reír, el guionista en general quiere contar una historia. Y como el material con el que se trabaja en drama y comedia es básicamente el mismo, en realidad... Uy, perdón, me perdí. Sí, no sé. Sí. Volvemos a empezar. Como el material con el que se trabaja en comedia y drama es básicamente el mismo, o sea, tratan los mismos problemas solo que desde otra perspectiva, muchas veces termina siendo más efectivo el humor intercalado en historias o en situaciones dramáticas que el humor presentado abiertamente como humor, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé si han visto Little Miss Sunshine, una película estadounidense Sí, muy sí. buena, que es dramática, o sea, es una historia dramática, pero sin embargo uno está permanentemente riéndose de las situaciones, pero no es una historia vista desde la óptica humorística. En cuanto... ¿Quedó respondido Sí, eso? sí, 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 sí. En cuanto a si no haría algo, la verdad que no sé, tendría que ser... O sea, los guionistas somos como muy mercenarios, es decir, yo no tengo ningún problema en si el día de mañana me llama Jorge Corona, por decir algo, que es un humor que no comparto, si me convoca para escribirle y me paga, o sea, yo no tengo ningún, en ese sentido, prurito en hacerlo. Creo que, es decir, me, me daría cierto resquemor escribir algo en lo cual claramente estuviese haciendo ideología para alguien. O sea, eso me daría cierto pudor. Entiendo, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Nico, nada, te agradecemos mucho por haber venido. La verdad que, nada, muchas gracias por todo. Y bueno, será hasta la próxima entonces. Bueno, gracias a ustedes. Pero espero que les sirva. Sí, sí.